Bueno, voy a hablar por acá, en realidad. Primero, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Voy a aprovechar para servir un poquito de agua y lo que nunca hago, que es una presentación. Esta vez voy a hacer una presentación. Tienen que tomar un poco de agua. Bueno, me vengo para acá porque seguramente voy a tener que mostrar cosas. De vuelta, muchas gracias a todos por venir. Les voy a contar un poco algunas cosas que ya saben, otras que espero que les pueda aportar y después aclarar algunas dudas en particular de los últimos días, aclarar más que algunas dudas, algunas mentiras que se dicen constantemente, pero bueno. Arrancamos por lo que es la base de este programa económico, ¿no? Que es el ancla fiscal. Heredamos 5 puntos de déficit fiscales, 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Parecía imposible que se pudiera cerrar, ese déficit, no ya en un año, incluso en 2 o 3. El consenso era que en Argentina no se podía hacer más de 1 punto por año. Nosotros pudimos terminar con el déficit fiscal en el primer mes de nuestro mandato, o sea, los 5 puntos en el primer mes. Eso lo hicimos reduciendo el gasto del Estado en un 30%. Hilo esto con una pregunta que me hacen constantemente, que es, bueno, ¿por qué esta vez es diferente? Entonces, esta vez es diferente precisamente por esto, que es la primera vez que Argentina llega a un orden de las cuentas públicas, tanto en lo fiscal como en lo monetario, por decisión política, ¿sí? Por vocación, no por accidente. ¿Qué quiero decir cuando digo por accidente? Por haber gatillado una crisis. Argentina, en los últimos 124 años, en 113 tuvo déficit. Y ahora ya todos saben que el déficit siempre ha sido la madre de nuestros problemas. Que lo que le vendieron a la gente como nuestros problemas, que eran el dólar, la inflación o la deuda, eran simplemente la consecuencia de cómo se financiaba ese déficit. Eso ya lo entiende, sacando algún kirchnerista, la mayoría de la gente, ¿no? Pero, los que no están lobotomizados es algo que realmente lo han podido entender. Entonces, el haber llegado a este equilibrio fiscal por vocación es un cambio radical, porque supongo que la mayoría se debe haber preguntado alguna vez por qué esos procesos, esos pocos años en los que Argentina de repente tenía cierto orden, no duraban. Ejemplo, salida de la convertibilidad. Mega crisis, obviamente después de la crisis hubo 2 o 3 años de orden fiscal. ¿Por qué? Porque el ajuste lo hizo el mercado, el ajuste lo hizo la crisis, ¿sí? ¿Y quién lo pagó el ajuste ese? El sector privado. Especificación asimétrica, corralito, default, devaluación. Todos ustedes sufrieron eso a la salida de la convertibilidad, ¿no? Los salarios reales cayeron más de 30%, medidos en dólares cayeron más de 60%, la economía llegó a caer 11%, es decir, cuando el ajuste lo hace el mercado, las consecuencias para el sector privado son brutales. Esta es la primera vez, de vuelta, que se decidió ir a orden fiscal por vocación. Y la diferencia en los números y en lo que se hizo es lo que generó una sorpresa definitivamente mundial. ¿Por qué? Porque, naturalmente, haciendo que el ajuste lo pague el sector público y no el sector privado, fíjense la diferencia con lo que fue la salida de la convertibilidad. Los salarios, en vez de caer más de 30% en términos reales, desde diciembre del 2023 recuperaron 15%. En vez de caer más de 60% en dólares, los salarios medidos en dólares subieron más de 150%. La economía, en vez de caer 11%,
Medido diciembre de 2024 contra diciembre del 2023, el estimador mensual de actividad económica dio un crecimiento de 6%. Ayer salió el EMAE de abril, con un crecimiento en abril desestacionalizado de 1,9 y un crecimiento interanual de 7,7. Es decir, la economía viene creciendo casi al 8%. Entonces, fíjense lo que es la diferencia de cuando vos atacás el problema y lo resolvés correctamente con un programa económico donde había una política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera absolutamente coordinada. Y eso es lo que evitó una crisis que sin ninguna duda hubiera llevado la pobreza a niveles, como dice el presidente, del 90%. Dicho sea de paso, también en la salida de la convertibilidad, el nivel de pobreza se duplicó. Ahora, como ustedes saben, pudimos bajar más de 20 puntos la pobreza, sacando más de 10 millones de argentinos de la pobreza. Ni que hablar con respecto a la inflación, ¿no? Rompimos esa inercia inflacionaria, pasamos de una inflación que estaba en el entorno al 300% a niveles como dio el último mes. O sea, inflación mayorista, diciembre de 2023, 54%, inflación mayorista último mes, deflación, menos 0,3%. Inflación minorista de diciembre del 2023, 25,5%, inflación minorista del mes pasado, 1,5%. O sea, estamos en otro país. Como dije antes, esto se logró, acá tenemos el proceso de desinflación ligado con el crecimiento, ¿no? Estamos en el EMAE, en el pico de la serie, ¿sí? Como dije, 7,7% interanual el último número, 1,9 desestacionalizado. La pobreza cayendo fuertemente. Este número, según los últimos indicadores, está más en el entorno ya al 32%, con lo cual de vuelta se bajaron 20 puntos. Esto lo podemos pasar después. Bueno, voy a parar un segundo en esta para hacer alguna... Esto no me va para atrás ahora. Bueno, no importa. Para hacer alguna conclusión. Entonces, estamos efectivamente en un modelo que no hemos visto, ¿sí? Que Argentina no implementó nunca, en ningún momento, en los últimos 100 años. Por lo tanto, esa frase de esta ya la vi y demás no aplica porque nadie pudo haber visto lo que no pasó. Y esto no pasó nunca. Entonces, estamos en un modelo nuevo que consiste en ¿qué? Consiste en nosotros, desde nuestro lado, seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, que es no desviarnos del orden fiscal y del orden monetario, cosa que no vamos a hacer nunca, y el mayor garante de eso es el presidente. Digamos, creo que ya a nadie le cabe ninguna duda que tenemos un presidente con una convicción y un compromiso con respecto al orden macroeconómico que no ha tenido nadie. Es decir, es la primera vez que tenemos un presidente que le da prioridad a la economía en vez de a la política. Es un modelo en el que, obviamente, digamos, nosotros vamos a profundizar de manera tal de poder seguir bajando impuestos, sacando regulaciones y abriendo paulatinamente la economía para que las empresas compitan y la gente se pueda ver beneficiada con productos de mejor calidad a mejor precio. Porque en definitiva, si esto no le llega a la gente, ¿de qué sirve? O sea, ha habido momentos y situaciones en las que a los empresarios les ha sido más fácil ganar plata. Esa es una realidad. Porque si vamos a un esquema donde hay desarbitrajes fenomenales como los que se generan en una economía desordenada, ¿sí? Desarbitrajes que pueden venir por el lado de inflación, dólar, subsidios o industrias protegidas, por supuesto que a veces es mucho más fácil hacer negocios así, ¿sí? Ahora, ¿la gente le llega a eso?
No, lejos de llegarle, ¿de qué se nutre ese modelo? De salarios miserables y pobreza extrema. Entonces, ese es el modelo que no queremos. Es decir, hay cosas que es muy torpe negar. A mí realmente me pone mal cuando alguien niega evidencia empírica. Entonces, cuando uno analiza el modelo kirchnerista, gobernaste 16 de los últimos 20 años y dejaste al país al borde de la peor crisis de su historia, es un tema terminado entonces. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Es un tema terminado. O sea, lo que vos haces no sirve, punto. Después podemos discutir si hay un modelo mejor, peor o algo. Ahora, seguro lo que vos haces es un desastre. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a esto. Nosotros, hasta hace 18 meses, les decíamos lo que íbamos a hacer y les decíamos lo que creíamos que iba a pasar. Y eso era, en definitiva, una promesa. Hoy tenemos resultados para mostrar, que son los que acabo de mostrar. Entonces, ya empieza a haber, digo empieza a haber porque este camino es largo, pero ya empieza a haber evidencia empírica de que este sí es el camino correcto. ¿Sí? Esto empieza a ser obvio, porque si vos bajás la inflación del 54% mensual a menos 0,3%, si no tenés volatilidad en el tipo de cambio, si estamos flotando, si no tenés déficit fiscal, si tenés un banco central capitalizado por primera vez al punto tal que entre los activos y pasivos del Banco Central ustedes tienen un ratio de tipo de cambio de convertibilidad de algo menos de 1000, entonces estamos en una situación macroeconómica infinitamente más sólida de lo que vivió Argentina en muchísimo tiempo. Pero que además ahora tienen la garantía que, de vuelta, no llegó producto de una crisis, sino producto de decisión política y que se va a mantener. Y eso debiera ser, insisto, el mayor garante para ustedes y para todos los empresarios, ¿sí?, de que esto va a continuar, porque en economía no hay casualidad, es todo causalidad. A Argentina siempre le ha ido mal porque siempre ha hecho las cosas mal. Esa es la realidad nuestra, no hay ningún culpable atrás. No hubo ningún complot contra Argentina en los últimos 120 años. Argentina fue consistentemente un pésimo alumno, un alumno que no estudiaba y se portaba mal. Entonces, obviamente, le iba mal. Hoy Argentina es uno de los 5 mejores alumnos del mundo. ¿Sí? El otro día, hace ya 2 meses, en la última reunión del Fondo Monetario, la propia Managing Director del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, les dice a los ministros del G20 reunidos ahí, me dice, asomándose así, Toto, ¿puedo contar algo? Y digo, sí, y me dice, y entonces ella le dice, miren, estábamos en pleno tema de la guerra comercial de Estados Unidos, había un ruido en los mercados enorme. Entonces Cristalina dice, miren, con todo el ruido que hay, con todo lo que está pasando, no sabemos cómo va a terminar esto, pero es muy probable que sean muchos los países que necesiten del fondo. ¿Saben qué va a hacer el fondo? El fondo solo va a estar ayudando a los países que hagan las cosas como Argentina. Mira, sí, me dice gracias, Toto. Entonces, les cuento esa anécdota porque realmente es bastante contundente de cómo pasamos a ser, el peor alumno, como digo, a ser uno de los mejores. Más allá de que acá haya mucho de batalla política y cultural, ¿no? Y ahora voy un poco a esto. Obviamente cuando nosotros asumimos con el super equipo que tenemos acá, Federico Furiase, Martín Botier, Felipe Núñez, me encanta que los aplaudan. La prioridad era, y con todo el equipo, ¿no? Obvio, la prioridad era evitar la crisis. Ahora, al muy poco tiempo nos dimos cuenta que la íbamos a evitar. Teníamos muchísima confianza desde el minuto 1, pero para marzo, abril ya estaba claro, para nosotros al menos, que
estábamos en el muy buen camino y que lo peor había pasado. Pero ahí yo me acuerdo que le dije a los chicos, casi que el desafío mayor pasaba a ser el comunicacional. ¿Y saben por qué? Por dos razones. Uno, porque vivimos tantas frustraciones como argentinos que inevitablemente la mayoría piensa que a Argentina le tiene que ir mal. En particular, de mi generación para arriba, yo como les digo cariñosamente a mis hermanos, yo soy el más chico de 6, tenemos el cerebro quemado. O sea, la generación nuestra para arriba, les digo, no servimos para más, porque, digamos, es una generación que vivió tantas frustraciones que les cuesta mucho realmente no ver las cosas negativamente. Por suerte vino una generación de jóvenes que creyó en un cambio, pero realmente, esto lo digo no como crítica, sino como observación de la realidad, y hay que ser objetivo, esa realidad está. Y esa realidad está alimentada por un montón de gente que quiere que a Argentina le vaya mal. Gente que ustedes conocen, incluso gente que ustedes les pagan para que los mal asesoren. Se produce una paradoja realmente inconcebible, que es que hay un montón de gente que le paga a tipos que saben que le van a hablar mal y que están haciendo quebrar empresas desde hace 18 meses. Tipos que están mandando empresas a la quiebra porque desde hace 18 meses que le están haciendo creer que el dólar se va a ir a 5.000. Y les mienten y todas las veces buscan alguna excusa diferente para intentar hacerles creer que la cosa va a ir mal. En algunos casos es como dice el presidente y son burros y no hay que tener, digamos, no lo digo de malo, es una realidad. Digamos, acá hay un país en juego, entonces tampoco seamos falsamente buenos. Hay gente que les quiere hacer daño, que quiere que al país le vaya mal, que necesita que al país le vaya mal. Los políticos a la cabeza, un montón de periodistas comprados, un montón, y un montón de colegas también. No tengan ninguna duda, gente que de vuelta ustedes les pagan y ellos, ya sea por inoperancia o por negocio, porque también están comprados, o por la combinación de los dos, tratan de envenenarlos a ustedes constantemente con cosas que, de este lado, les digo, yo entiendo las reacciones del presidente y demás, y me parecen absolutamente lógicas. ¿Saben por qué? Porque acá estamos nosotros, un pequeño grupo de gente, rompiéndose el traste, tratando de sacar el país adelante, y hay un montón de gente, ¿sí?, que se aprovecha de que la mayoría de la gente de a pie no tiene el conocimiento económico para mentirles. Y algunas de las cosas que les dicen son cosas que para nosotros son señales del nivel digamos, de encono, de caradurismo, de odio, de todo lo que tienen adentro. Porque, digamos, para ponerlo en términos futbolísticos, es como que alguien venga y ustedes no saben de fútbol, entonces les digan, ¿sabes lo que va a pasar? Estos flacos van a salir a jugar con 14. Eso es lo que van a hacer. Van a salir a jugar con... vos le decís, y alguien dice, no, mira, el fútbol se juega de 11. No, el fútbol... No, ¿qué 11? Eso dice... Entonces, cuando vos los escuchás decir a nivel económico burradas como las que dicen, uno se pregunta y dice, pará, este tipo no puede ser tan burro, acá algo raro hay. Es gente que niega evidencia empírica. Ejemplo, la deuda. No estamos acá, ahora sí retrocedí todo. Estamos muertos. Estábamos en una antes, a ver si la agarra, acá. La deuda, en el gobierno anterior, creció 150, la deuda consolidada, Tesoro y Banco Central. ¿Sí? ¿Por qué decimos consolidada? Porque nosotros pasamos la deuda del Banco Central al Tesoro. Entonces la forma correcta de medirla es esa. Entonces, cuando mirás la deuda consolidada de Tesoro y Banco Central, los últimos 4 años
o sea, el gobierno anterior aumentó la deuda a 156.000 millones, ¿sí? Nuestro gobierno redujo la deuda en 50.000 millones de dólares ya. Esto no es debatible. No es debatible. Es un dato. Ahora, ustedes escuchan ya no a la izquierda o al kirchnerismo, incluso tipos, como digo, que ustedes les pagan y les dicen cualquier cosa. Entonces vos decís, pero ¿cómo puedes estar diciendo esto? Entonces, de vuelta, por eso pongo el ejemplo del fútbol. Pónganse ahora en lugar nuestro, cuando escuchamos a cierta gente que se supone que tiene que tener cierta honestidad intelectual, decir cosas y vos decís, pero espérate, o sea, esto no puede ser, dejá que lo diga Kicillof, ok, sí, está haciendo política, está todo bien, ahora vos te pones a decir esto. Entonces, digo, no es tan fácil tampoco de este lado cuando uno ve constantemente tanto al periodismo como a los políticos, como digo, a otros colegas, fomentando cosas que son mentiras. Obvio que se hace más difícil y obvio que molestan. No van a tener éxito, porque, como dije antes, no hay casualidad, hay causalidad. Entonces los fundamentals prevalecen y esa es la frustración de ellos. ¿Por qué aumentan el nivel de mentira? Porque ellos necesitan que la cosa empiece a andar mal y se frustran porque les parecen que hacen cosas tremendas desde el punto de vista político y sin embargo no pasa nada. Entonces empiezan, van a devaluar, van a salir del cepo, olvídate, el dólar se va a 2.000. No, porque Cristalina les pidió devaluación, olvídate. Y cuando anunciamos que vamos a salir, no, listo, agarrate, digamos, no, pero van a ser bandas. ¿Qué bandas? Se los llevan puesto en 5 minutos. El dólar converge para abajo, como habíamos dicho nosotros, duplican, insisten. Hoy escuchaba uno creo que era de Infobae o algo, de vuelta. Van a devaluar y el ministro entonces se va a ir en octubre. Yo no sé cuántas veces renuncié ya, pero además no debe haber... Pero además no debe haber en Argentina un antecedente de dos personas que se lleven mejor que el presidente y yo. O sea, como dice el presidente, o sea, tenemos simbiosis y digamos, seguro, imposible que haya habido una relación así entre un ministro de Economía y un presidente. Pero es mucho más allá de eso. Ya es una especie de hermandad que tenemos con el presidente. Con lo cual vos escuchás eso y decís, es imposible no pensar mal. Entonces... bueno, contra eso también se lucha porque ellos están todo el tiempo metiéndole ficha a ustedes y tratándolos de convencer y van switchando de qué es lo que pueden decir para generar daño. Entonces, en enero del año pasado van a devaluar seguro, no pasan de febrero. Después era que la inflación no podía caer por debajo del 10, después era que no podía caer por debajo del 8, de repente baja de un mes para el otro del 8 al 4, entonces dicen, bueno, sí, pero va a ser a costa de una recesión infinita. De repente la economía crece 6% en el año, y dicen, pero no se van a poner nunca de acuerdo con el fondo, no pueden salir del cepo, están atrapados. Entonces cuando mostrás que salir del cepo, pero va a ir al techo de la banda. Pero Valpa, pega alguna, negro, pega alguna. Y esto lo cuento porque el domingo estoy en mi casa y me pide una reunión un empresario importante, muy importante. Entonces me dice, yo lo cuento porque no lo puedo creer, me dice, entonces vas a devaluar. Yo me digo, ¿cómo iría a devaluar? O sea, ¿de qué estás hablando? Bueno, dice, es lo que dicen. Le digo, o sea, estamos flotando. O sea, primero, ¿cómo lo podría hacer? O sea, vengo mañana y digo, el dólar vale 1.350. O sea, decís, ya es una cosa que no se puede entender. Y después me dice, bueno, me lo dijo tal economista. No es que no lo nombro para no encholarlo, sino que no lo nombro para no darle rating. Un impresentable. Entonces, le digo, bueno, tenés dos problemas. Le digo, uno, que escuchás a este flaco. Le digo, dos, que le pagás.
ya es alarmante. Entonces, y hoy me junto con otro empresario que me dice algo parecido, me dice, te aviso algo, te doy un dato, me dice, yo que estoy en el ambiente y demás, me dice, de político y cosas, tienen todo el mundo en contra. Y esto, de vuelta, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Hay un montón, como dije antes, de toda esta gente que necesita que a Argentina le vaya mal, y no es lo que quiere la gente. Estos son personajes particulares que, insisto, ven a la política como un negocio, o empresarios que tienen su negocio, digamos, de otra manera, que hacen negocios de otra forma, o periodistas que no pueden más directamente de no cobrar pauta o que cobran y efectivamente dicen lo que les piden que digan. Bueno, siguiendo con eso, entonces vamos a contestar otras de las estupideces que se han dicho en los últimos días. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Por otro lado, más allá de que a nosotros nos parece un absurdo el tema de la famosa tira histórica de si el dólar está barato en términos históricos o no, porque hay un montón de factores que influyen y realmente no tiene mucho sentido, pero tomemos los últimos 2 meses, para los que dicen que hoy el tipo de cambio está barato, digo, no están mirando lo que está pasando en el mundo. El dólar se hizo pomada contra la mayoría de las monedas, tomamos nosotros alguna, ¿no? Contra el euro se devaluó un 4%, contra el real un 8%, contra el peso chileno un 4%, contra el peso colombiano un 6%, contra el peso mexicano un 7% y contra el sol un 5%. El único país donde en realidad se apreció es contra Argentina, un 12%. O sea que fíjense en realidad lo que mejoró el tipo de cambio real multilateral en los últimos 2 meses. Es decir, desde que salimos del cepo, lejos de, digamos, de tener un tipo de cambio menos atractivo, tenemos un tipo de cambio sustancialmente más atractivo. Después viene la otra pregunta, porque de vuelta siempre hay que ir cambiando el coso, pero no, ¿cómo van a hacer para acumular reservas? Como quedamos con el fondo desde el día 1 y como lo dijimos 1000 veces, el Banco Central no interviene en el mercado de cambios, salvo en el piso o en el techo de la banda. ¿Y por qué hace esto? Justamente porque nos parece que es sano no intervenir para que haya lo que se dice price discovery, o sea, un descubrimiento de precio genuino. Por otro lado, para no generar ninguna especulación, porque si el Banco Central se pusiera a comprar en 1100 y un día se va a 1250, no va a faltar el que diga ahora va a salir el central a vender lo que compró. Entonces se produciría una especie de banda dentro de las bandas. Y segundo, porque esa es la política monetaria que hemos establecido. Nosotros tenemos la cantidad de dinero fija, no se emiten pesos desde hace un año, y solamente la cantidad de dinero cambia en el piso o en el techo de la banda. Es decir, si se va al piso de la banda, el Banco Central va a estar vendiendo pesos. Y si va al techo de la banda, el Banco Central va a estar comprando pesos. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Ahora, ¿quién es el que necesita reservas? En realidad, por ahora el que necesita reservas es el Tesoro. Entonces, siempre quedamos con el fondo en que nosotros íbamos a acumular reservas de diferentes maneras. ¿Y cuáles son las diferentes maneras? Son estas. Vamos a hacer privatizaciones, que algunas ya van a venir en el más corto plazo. Vamos a estar vendiendo fuertemente activos, los activos del AVE y demás. Vamos a estar haciendo también concesiones como las hidroeléctricas que se van a estar concesionando también en el futuro cercano.
Y vamos a estar haciendo también, cuando alguno venga, ya sea alguna compañía, alguna provincia, que venga con algún bloque de dólares grande que puede distorsionar un poco el mercado, bloque de venta, digo, ellos saben que pueden preguntarle al Tesoro si tiene algún interés en comprarlo, como ya hemos hecho con alguno. ¿Cuál es la diferencia de que lo haga el Tesoro? Que eso no implica creación primaria de dinero, ¿sí? El Tesoro, como les dije antes, como ahora tenemos superávit y no déficit, nosotros todos los meses sacamos pesos del mercado. Es decir, que no solo la cantidad la cantidad emitida de dinero está fija, la cantidad que circula eventualmente cambia porque el Tesoro de vuelta sustrae pesos. Y esos pesos nosotros en general lo vamos guardando en el Banco Central como reserva en pesos, algo que Argentina casi nunca hace, pero nosotros lo hacemos porque como sabemos que la cantidad de pesos es muy chica, creemos que en algún momento, cuando haya un vencimiento de deuda, tal vez en vez de renovarla, tengamos que pagarla, porque ahora los bancos, en vez de querer prestarle al Tesoro Nacional, le van a querer prestar al sector privado, porque es más negocio prestarle al sector privado. Entonces nos van a decir, che, esta vez no te voy a renovar, dámelo los pesos porque le quiero prestar a Toyota, a a la empresa que a ustedes les guste. Es lo contrario a lo que pasó siempre, ¿sí? Lo que pasó siempre fue lo que se llama efecto crowding out, que es que el ahorro de la gente, los bancos, en vez de usarlo para prestarle al sector privado, lo canalizaba todo al sector público, ya sea Banco Central o Tesoro. La consecuencia de esta es que no había crédito en Argentina. Cuando nosotros llegamos, el nivel de crédito sobre Producto Bruto, así es típicamente como se mide, era de aproximadamente 3,5 puntos. En un país normal, en un país que tiene bajo nivel de crédito es más o menos 7, 8 veces eso. En un país normal es más de 10, en un país desarrollado es, en algunos casos, más de 30 veces eso. Entonces ahora estamos en el proceso inverso, de hecho el crédito se duplicó en términos reales y estamos viendo un efecto muy sano, que es que los bancos empiezan a financiar más a las pymes y al sector privado. Este es un proceso que va a llevar tiempo, ¿no? Todavía las tasas son altas, por eso también nosotros estamos empujando que haya esto que se llama remonetización en dólares, para que también empiece a haber préstamos en dólares, para que las compañías facturen si quieren en dólares y para que empiece a haber, cuotas también en dólares, ¿sí? Porque creemos que esto va a darle mucho incentivo a la economía. Imagínense si una automotriz como hoy anuncia que puede vender su auto en dólares a 36 cuotas, o desde un celular hasta un aire acondicionado. Imagínense si ustedes pudieran comprar un celular en 36 cuotas en dólares a una tasa razonable, probablemente nadie más se compraría un teléfono afuera. Entonces, así es como se desarrollan los países normales, con crédito. Entonces nosotros tenemos que lograr que ese crédito cada vez más vaya fluyendo a la gente, ¿sí? Y que sea a tasas lo más razonables posibles. Entonces empezaron con el tema de la cuenta corriente. Ahora se puso de moda, entonces dicen, no, pero viste, se están yendo los dólares, se van los dólares por el turismo. No puedo creer que dejen que los dólares se vayan por turismo. Algunas aclaraciones que son importantes, porque esto no es fácil de entender. O sea, una cosa es las cuentas fiscales, otra es la cuenta corriente. Entonces, cuando nosotros, primera diferencia grande, digo, ¿hay que prestarle atención a la cuenta corriente? Sí, hay que prestarle atención. Nosotros le prestamos atención. Ahora, la segunda pregunta es, ¿nos preocupa la cuenta corriente argentina? No. Es más, la mayoría de nosotros,
Daza, yo, Bausil y demás, vivimos todas las crisis de cuenta corriente. Nos especializamos en esto. O sea, estudiábamos esto. No tiene nada que ver la situación actual argentina con situaciones que hemos vivido de crisis de cuenta corriente de otros países. Fíjense que, primero, el común denominador es, digamos, números de déficit de cuenta corriente sustancialmente más altos de los que tiene Argentina hoy. Nosotros hoy tenemos un déficit de cuenta corriente que va a estar entre 1,5 puntos y 2. Fíjense lo que son los números de cuenta corriente de déficit acá. -9, -8, -9, -6, -14, -10. Segunda gran diferencia es ¿qué está financiando eso? ¿Está financiando déficit del sector público o es un tema entre privados? ¿Sí? En la mayoría de los casos, como ven ahí, las crisis se producen cuando están financiando déficit del sector público. No es de vuelta lo que está pasando hoy en Argentina. Es decir, son transacciones entre privados. Es, yo diría, hasta sano lo que está pasando, porque es lógico que haya ahorro externo financiando inversión argentina, inversión y consumo privado en Argentina. Argentina es un país subcapitalizado, es un país que necesita capital, donde no se invirtió por los últimos 14 años. Entonces, justamente la inversión está creciendo al 31,8%. Más vale que, digamos, que esto se va a dar. Era un efecto totalmente esperable. Además, incluso mucho de esto es hasta financiamiento propio. O sea, por ejemplo, ustedes tenían dólares en el colchón, sacan sus dólares e importan un tractor. En las cuentas nacionales, nosotros los vamos a ver como un déficit de cuenta corriente. Ahora, ¿el país está mejor o peor? Si ustedes sacaron sus dólares del colchón, importaron un tractor para producir. Mejor. Incluso si la pidieron prestada. Entonces, no confundamos los conceptos. Argentina no está en una situación, digamos, ni parecida a tener un problema. Nosotros tenemos superávit fiscal, tenemos un déficit de cuenta corriente bajísimo, absolutamente necesario y, como digo, lógico para un país que está subcapitalizado. La gente que viene y que pide que le pongamos un impuesto a los viajes porque se van los dólares afuera, primero entendamos una cosa, esos dólares no se van, son transacciones entre privados. O sea, déjenme ponerles un ejemplo. Si Federico se quiere ir de viaje con su familia a algún lugar y tiene que comprar dólares y Chembo los tiene que vender porque quiere pagar el alquiler, entonces le vende sus dólares a Federico, fue una transacción entre privados. Los dos están contentos con su transacción. Ahora Chembo tiene pesos, puede pagar el alquiler, Federico tiene dólares, se fue con su familia afuera. No son dólares del Banco Central, son dólares de ellos. Es más, para los que se quejan que el dólar está barato, agradézcanle al turismo, porque si no estaríamos en 900, no sé. Entonces, digo, una cosa u otra. Entonces, como digo, no es un tema y para terminar, me gustaría mostrarles también un ejemplo, porque el otro día cuando le explicaba esto a uno, me decía, no, pero bueno, ¿qué me decís de la época de Macri? Que tuvo déficit de cuenta, y además a Macri los primeros 2 años le fue bien. Yo siento que es muy parecido a esto. Es algo que probablemente escucharon eso. Entonces, me pareció bueno hacer una comparación de lo que fue, digamos, de lo que son los números actuales con lo que fue, digamos, también el primer trimestre del 2017, para hacerlo de vuelta comparativo con lo que es el primer trimestre del 2025. Y van a ver que es bastante interesante las conclusiones. Fíjense, primer trimestre del 2017, primer trimestre del 2025, es decir, primer año.
El Producto Bruto, ¿cómo había variado en el 2017 con respecto al año anterior? Había crecido 0,6, ahora creció 5,8. Bastante más, ¿no? El consumo privado había crecido 2,9. ¿Cuánto creció ahora? 11,6. La inversión, ¿cuánto había crecido en el 2017? 5,7. ¿Cuánto creció ahora? 31,8. O sea, estamos viendo que los números son totalmente diferentes, ¿no? No necesito... Las exportaciones habían crecido 0,9 en el primer trimestre del 2017, ahora 7,2. Casi el número más importante. El resultado fiscal. En el primer trimestre del 2017, Argentina tenía casi 6 puntos de déficit financiero. Hoy tenemos un superávit de 0,3. Casi terminaría acá, pero sigamos. Digo, el resultado de la cuenta corriente eran 5 puntos de déficit, 4,8, contra 1,8 de ahora. Entonces, los pasivos remunerados del Banco Central. Había 60.000 millones de dólares en pasivos remunerados, ahora no hay más pasivos remunerados en el Banco Central. El tipo de cambio, ¿cuál era el tipo de cambio? El tipo de cambio real bilateral, tomando base 100 la salida del cepo de Macri. 79,5 contra 96,9 que es hoy. O sea, sustancialmente más alto hoy. O sea, fíjense toda la diferencia. Este punto es fundamental porque la otra característica que no dije cuando hablé de lo de la cuenta corriente, que es fundamental, es que en todos los casos de esas crisis que vimos había tipo de cambio fijo. Hoy tenemos tipo de cambio flotante, que es un ajustador automático de la cuenta corriente. Y además, como digo, estamos en un nivel de tipo de cambio sustancialmente más alto de lo que fue también en el primer trimestre del 2017. Entonces, fíjense todas las diferencias que hay, que no son grandes, o sea, son enormes, no pueden ser más grandes las diferencias. Sin embargo, ¿cuánta gente van a escuchar querer meterles este cuento? Por último, fíjense acá, esto se podría ver como una oportunidad, ¿no? El riesgo país con Macri era 410, hoy cerró todavía más arriba que este número, casi en niveles de 700. ¿Qué muestra un poco esto? Este era un modelo que se basó mucho más en expectativas, ¿sí? Se critica mucho que no se haya hecho en el 2017 lo que se hizo ahora, pero yo creo que es una crítica injusta, porque en realidad es al revés. Lo que hay que hacer es darle mérito a Milei, porque lo que se hizo era, digamos, para todo el mundo imposible de hacer. Entonces, esto que muchos dicen es lo que se debería haber hecho, insisto, no era fácil hacerlo en ese momento, y la expectativa en ese momento, ¿cuál era? Era decir, vamos a cerrar el déficit fiscal con crecimiento. Vamos a tratar de generar las condiciones para que Argentina crezca a los niveles que estamos creciendo hoy, al 6%, cosa que no se dio. ¿Y qué pasa? Cuando la economía crece, entonces los ingresos tributarios crecen. Rule of thumb dice que cada 4 puntos que la economía crece, se reduce el déficit en 1. Entonces, si Argentina hubiera crecido durante esta época al 6, 7, 8%, como estamos creciendo ahora, eso hubiera implicado que se hubiera podido cerrar entre 1,5 puntos y 2 puntos de déficit por año. Y eso era con lo que se especuló en ese momento. La especulación tan absurda no debe haber sido porque mucha gente la convalidó. De hecho, el riesgo país estaba en 410. Hoy estamos en la situación prácticamente inversa. Este es un modelo que se basa en resultados, ¿sí? Es casi la antítesis de este. Hay 0 expectativa, es 100% delivery. Fíjense que todos los resultados, si vos caes de Marte, decís, si mirás estos números, decís, wow, qué bien que están estos. Y esto dirías,
y sin embargo, fíjense la diferencia de riesgo país. Pero eso representa justamente la oportunidad que hay hoy, tanto en los mercados, tanto en la economía real como en los mercados financieros. Es decir, hoy nuestro pasado nos juega tan en contra que todo el mundo quiere ver resultados antes de tirarse por delante. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde hace 18 meses, que lo que estamos haciendo es mostrar resultados. Digamos, de vuelta, terminar con el déficit fiscal en un mes es inédito. Terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión en Argentina en 6 meses es absolutamente inédito. Crecer al 6%, 7-8%, con este orden macroeconómico, bueno, es algo que, de vuelta, Argentina no veía desde hacía muchísimo tiempo. Tener la inversión creciendo al 32%, el consumo privado creciendo al 11,6%, y bueno, de vuelta, son cosas que no veíamos hacía mucho tiempo. Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué no se refleja en el riesgo país y demás? Bueno, por esto que estamos diciendo antes, porque no es gratis hacer las cosas mal durante tanto tiempo. Eso se paga. Imagínense que si esto pudiera solucionarse en 12 meses, seguramente habría muchos más políticos en el mundo que se tentarían a hacer desastres, a darle a la maquinita. Total, si se arma lío, se arregla en 6, 12 meses. Y bueno, no, obviamente esto lleva tiempo. Argentina ha perdido mucha credibilidad a raíz de todos estos desaciertos económicos. La credibilidad es la materia prima fundamental para hacer política económica y nosotros lo que tratamos de lograr día a día es reganar esa credibilidad. Y eso solo lo podemos hacer mostrando resultados. No hay otra forma, porque Argentina no tiene otra forma. No nos creen más promesas. Entonces, nosotros tenemos que seguir validando lo que hacemos con resultados. Y eso es lo que hemos venido haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros no tenemos ninguna duda que este es un cambio de modelo digamos, que va a ser exitoso, que por supuesto va a llevar su tiempo, que tenemos clarísimo que hay un montón de cosas más por hacer, ¿no? Tenemos que hacer una reforma laboral es imprescindible, ¿no? El nivel de empleo no crece desde el 2011, el número de empleadores no crece desde el 2008, hay 540.000 empleadores desde el 2008, o sea que no crece la cantidad de empresas, no crece el empleo, nosotros no podemos ignorar eso. Es obvio que hay que hacer una reforma laboral, es obvio de vuelta que como es la situación actual con la industria del juicio y todo lo que todos conocemos, bueno, todo eso va a haber que cambiarlo. Por supuesto que también va a ser necesario una reforma tributaria, pero digo, la pieza fundamental es la reforma laboral, porque la reforma laboral es la que te da el pie para saber cuánto podés hacer de lo otro, ¿sí? O sea, hoy tenemos casi el 50% de la economía en la informalidad. Entonces, hay que reducir eso, hay que generar de vuelta las condiciones para que la gente pueda volver a la formalidad, hay que llevar adelante estas reformas. Todo esto es lo que se viene, vamos a seguir desregulando, pero sobre todo vamos a seguir bajando impuestos y devolviéndole la plata a la gente. Este es un cambio, yo digo, paradigmático, porque no nos remontemos años atrás, veamos lo que estamos haciendo hoy. Fíjense que todo lo que es aumento de recaudación, nosotros la trasladamos en baja de impuestos. Ya hemos bajado 20 impuestos por más de 2 puntos de producto. Es decir, todo el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo, nosotros se lo estamos devolviendo a la gente en baja de impuestos. Pero no es lo que están haciendo algunas o muchas provincias o municipios. Esas provincias o municipios que se están viendo beneficiadas con el aumento en la recaudación, ¿qué hacen con ese aumento? ¿Les bajan a ustedes impuestos provinciales? No. ¿Les bajan tasas municipales? No.
sacando algún intendente como Valenzuela en 3 de febrero, digamos, pero todos los intendentes kirchneristas, ¿qué hacen? Les suben encima las tasas. O sea, ellos siguen con el mismo modelo y ese modelo es el que nosotros venimos a cambiar, porque nosotros tenemos que seguir bajando el nivel de gasto. Hoy el nivel de gasto está en 35 puntos de producto, quedamos en el Pacto de Mayo de llevarlo a 25 puntos, ¿sí? Ahora, ese esfuerzo fue todo nación, provincias y municipios, que hoy gastan 15 puntos de producto y 4 puntos de producto, eso sigue exactamente igual, ¿sí? El cambio vino del lado de nación, que bajamos de 21 puntos de producto a 16. Entonces, nosotros tenemos mucho para hacer, pero vamos a necesitar mucho apoyo. Necesitamos apoyo de la gente, necesitamos apoyo en el Congreso, pero de lo único que ustedes pueden estar seguros es de que hoy tienen unos aliados acá que vienen a devolverle, insisto, la plata a la gente. Si nosotros logramos que la economía crezca entre 6 y 8 puntos por año por los próximos 6 años, nosotros vamos a estar pudiendo devolverles a ustedes en baja de impuestos entre 420.000 y 550.000 millones de dólares. Eso es lo que podemos hacer por ustedes. Así que nada, para terminar, digamos, lo que les digo siempre, nosotros tenemos confianza absoluta en que este es el camino, no tenemos ninguna duda de que en el futuro se va a hablar no de los países creciendo a tasas chinas, sino creciendo a tasas argentinas. No tenemos ni la más mínima duda que Argentina va a ser la estrella de Occidente de los próximos años y ojalá podamos convencerlos a todos ustedes lo más pronto posible, porque lo más que los convenzamos, lo más rápido que vamos a salir y lo mejor que vamos a vivir todos, en particular nuestros hijos. Muchas gracias.